Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva clase. En esta ocasión vamos a tocar lo que son los algoritmos. En sí, tenemos que partir de lo que es la programación como tal. La programación, se piensa que toda persona entendida en computación realiza lo que es programación, pero esto no es así. Todos nosotros en determinados momentos realizamos lo que es programación. ¿Por qué? Programación es un conjunto de instrucciones las cuales nos llegan o nos llevan a solucionar un problema, a satisfacer una necesidad. Entonces todos nosotros hacemos justamente programación todos los días. En este caso, cuando utilizamos lo que serían diferentes actividades, el hecho de levantarse de la cama, ir al colegio, prender la computadora o jugar lo que sería Free Fire en sus celulares, todos estos llevan un proceso, llevan programación, porque tenemos que programar. Todo tiene una secuencia de pasos establecidos, ¿no? Y eso es programar. Por ejemplo, para jugar Free Fire, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las herramientas, los materiales o qué es lo que hace falta para jugar Free Fire? Primero que nada tendríamos que tener un celular Android, un sistema operativo Android. Tendríamos que tener la Play Store, descargar la aplicación y obviamente nuestro celular tendría que tener ciertas características para poder jugar, porque tenemos celulares antiguitos donde Free Fire, por ejemplo, no funciona, ¿no? Entonces nuestro celular tendría que tener, por ejemplo, un determinado procesador, cierta memoria RAM para poder disfrutar del juego como se debe, ¿no? Eso ya es programar, eso ya es un algoritmo. El hecho de vestirse igual conlleva justamente una programación, una secuencia de programación. Por ejemplo, vestirse para, no sé, salir con los amigos. Conlleva primero revisar nuestro armario, ver nuestra ropa, dividirla de la limpia, de la sucia, escoger colores y bueno, empezar a vestirnos, ¿no? Y empezamos a vestirnos también en un orden. Por ejemplo, primero viene la ropa interior, después están lo que serían el pantalón, en el caso de los varones, una polera, una camisa, una chompa si está haciendo frío, una campera y demás artículos, ¿no? Incluso podríamos mencionar aquí algunos artículos, tal vez un collar, una manilla, unos anillos, el reloj. En mi caso, por ejemplo, lentes, no puedo vestir básicamente por ya necesidad de los lentes. Y todo esto, como les decía, tiene un proceso, ¿no? Y todos lo hacemos. Así que programación no es ajeno, todo el mundo lo ha hecho en algún momento y todos lo hacemos día a día, ¿no? La única diferencia cuando hablamos de programación es justamente algunos conceptos. Por ejemplo, primero tenemos que definir qué es un problema. Un problema es una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, una necesidad es tener hambre, por ejemplo, ¿no? Tenemos hambre, eso es una necesidad. Y es una necesidad insatisfecha porque si ya habríamos comido, o si tuviéramos el estómago lleno, hubiéramos comido algo, no tendríamos hambre, o sea, no sería una necesidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la mañana, muy temprano en la mañana, pónganse que tienen la necesidad de alimentarse. Entonces, ese ya es un problema. Y tenemos que solucionar el problema. ¿Cómo solucionamos el problema? Podemos solucionar el problema a través de, no sé, un desayuno, como ser un sándwich, quizá, un café, un leche con chocolate o el platillo que ustedes vean conveniente, ¿no? Entonces, nosotros por una parte ya tenemos identificado nuestro problema. Nuestro problema es prepararnos un desayuno y los pasos que vamos a realizar para obtener nuestro desayuno y luego alimentarnos con él es nuestro algoritmo. Por ejemplo, preparar un chocolate con leche
En este caso necesitamos leche caliente o hacer hervir la leche, puede ser, ¿no? Después chocolate, una taza, cucharilla y azúcar. Luego el proceso, ya tenemos los elementos. Luego el proceso sería utilizar todos estos elementos para obtener justamente nuestra taza de leche con chocolate, que sería por una parte en la taza mejor dicho, vertir lo que sería la leche caliente, incorporar lo que sería el chocolate, derretirlo con el movimiento de la cucharilla dentro de la taza, agregar azúcar a gusto, o podemos ser más específicos e indicar colocar 2 cucharillas de azúcar, removerlo y nuestro producto o nuestro resultado sería tener la taza de chocolate, ¿no? Esta es programación, aunque no lo parezca. Ya que tenemos definido lo que es un problema, y repito, un problema es una necesidad insatisfecha, programación o el algoritmo como tal es solucionar justamente este problema. Darle una solución a través de diferentes pasos que siguen un orden para poder solucionar nuestra necesidad. En un algoritmo vamos a encontrar lo que serían datos, ¿ya? Y una estructura propiamente dicha. Cuando hablamos de la estructura de un algoritmo, vamos a encontrar siempre 3 datos en la estructura. Lo que sería entrada, que es la información dada al algoritmo o los valores con los que se va a trabajar. Como el ejemplo de hace rato, todos los elementos, herramientas, en el caso del café de la leche con chocolate, por ejemplo, todos nuestros ingredientes necesarios, esos son los elementos o los datos de entrada, ¿ya? Luego, todos estos datos de entrada pasan por un proceso, que es el siguiente punto dentro de la estructura. Y los procesos son los cálculos necesarios para que a partir de los datos de entrada se pueda llegar a un resultado. O sea, ¿cómo vamos a utilizar todos esos elementos en la entrada? ¿En qué orden los vamos a utilizar para obtener un resultado? Y por último está la salida. Que las salidas son los resultados finales, es lo que vamos a obtener después de haber realizado el proceso. Y obviamente el proceso lo realizamos con los datos de entrada. Es una secuencia que sí o sí la vamos a manejar en todo, ¿no? Entrada, proceso y salida. Siempre van a ir estos 3 y tenemos que identificar. Entrada es la información, proceso son los cálculos, es la manipulación de los datos para llegar a un resultado. Y la salida es el resultado propiamente a nuestro problema, a nuestra necesidad insatisfecha, ¿no? Cuando hablamos de este punto, de lo que es la entrada, sí o sí tenemos que manejar los tipos de datos que existen. Y existen 2 tipos de datos. Por un lado tenemos lo que son las variables. Y una variable es un dato que no es fijo, es un dato que puede cambiar en un determinado momento. Por ejemplo, los días de un mes cambian, ¿no? Por ejemplo, un día es, pónganle un primero, luego al día siguiente es 2, 3, 4, es algo que va a ir cambiando constantemente. No es un valor fijo, no es un valor que se mantenga igual todo el tiempo, ¿no? Y la variable, justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Variable es que varía, que va a variar, es un dato que no es fijo, ¿no? Y muchas veces nosotros en matemática, por ejemplo, nos hemos encontrado con lo siguiente, con la famosa X o las famosas A, B. Estas letras no sabemos en sí cuál es su valor, pero en algún momento nos da el valor. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez ya vieron la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Pero en algún momento, estos valores, como ser X, va a tener un valor numérico. Puede ser que en algún momento sea 5, puede ser que sea 9, puede ser que sea 7, etcétera, ¿no? Eso es a lo que llamamos variable. Es un valor que va a cambiar en algún momento determinado, ¿no? Por otro lado,
tenemos lo que son las constantes. Las constantes son ya valores fijos. Como su nombre lo indica, es constante. Son valores que no van a cambiar en un tiempo prolongado, ¿no? No estamos hablando de 24 horas, de una hora o unos minutos, no. Estamos hablando de valores que van a mantener justamente ese valor durante mucho tiempo. Puede ser días, literalmente días, meses, años, incluso hasta décadas y siglos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos qué valores pueden ser considerados como constantes, hay un número que ustedes lo conocen muy bien. Todo el mundo conoce este símbolo como el número pi, ¿no? Pero es un símbolo. Nosotros sí sabemos cuánto vale esto. Simplemente voy a tomar 2 decimales, pero esto equivale, este símbolo vale 3.14 y no va a cambiar, al menos durante el último siglo, incluso desde la época de los egipcios, este valor no ha cambiado, ¿no? Se sigue manteniendo en 3.14. Pongámosle otro ejemplo. Otro valor, por ejemplo, que no cambia, al menos no va a cambiar durante un buen tiempo, es el año actual, 2020, ¿no es cierto? Este valor no va a cambiar por lo menos durante 365 días que dura justamente este año. Entonces, esto se puede determinar como una constante. Otro valor que no va a cambiar durante mucho tiempo puede ser precio de pasaje en mini para adultos, por ejemplo. ¿Cuánto es el pasaje? Es un boliviano con 40 centavos, ¿no es cierto? No voy a entrar en debate de que están cobrando ahorita 50 centavos, unos 50, no. Y que de estudiantes es otro precio, obviamente, ¿no? Pero el precio de pasaje en minibús para adultos es de 1.40. Y eso por lo menos en estos últimos años no ha cambiado. Se sigue manteniendo, sigue siendo el monto oficial. Y esto no va a cambiar durante bastante tiempo, al menos hasta que no haya otra determinación. Otro valor constante también que se ha mantenido en mucho tiempo es en los kioscos, por ejemplo. Un bombombón, que es una pastilla, todo el mundo lo conoce. Esta pastillita, ¿no? Que todo el mundo creo que lo ha consumido en algún momento, tiene un valor, ¿no es cierto? Y por lo menos durante los últimos años ese valor no ha cambiado, que sería 0,50 centavos, ¿no? O vamos a colocarlo bolivianos porque estamos colocando el 0, ¿no? 0.50 bolivianos, que este valor no ha cambiado durante mucho, ¿no? Estas son las constantes, valores que no cambian durante un tiempo prolongado de tiempo, durante días, semanas, meses, años, décadas o siglos, como el ejemplo del pi, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos determinado nuestros valores, en este caso lo que serían las variables y las constantes, ya podemos realizar otro tipo de actividades.